Y tenemos la grata oportunidad de conversar con su decano, el doctor Ernesto Álvarez Miranda. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. En principio, un tema, digamos, de acuciante actualidad es la suspensión que se pretende para el presidente de la República a partir de un trámite que empezaría, digo yo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La pregunta es, ¿se le puede suspender al presidente desde el Congreso? Y si es que sí, ¿cómo sería eso? Técnicamente, desde un aspecto de estudio de la Constitución, el 114 habilita la posibilidad de que el Congreso de la República pueda suspender temporalmente al presidente en ejercicio, básicamente por motivos de incapacidad física temporal o motivos de incapacidad moral temporal. Prácticamente en forma análoga a la figura de la vacancia presidencial, que puede ser incapacidad física o moral permanente. ¿Eso atañe al tema de la traición presunta a la patria por esa entrevista en CNN? No, esto atañe a la posibilidad de que en función de las acusaciones contra el presidente de la República, incluso la de la fiscal de la Nación, como líder de una banda criminal, puedan significar la necesidad de suspender temporalmente al presidente de la República para permitir que se abra la siguiente etapa de investigación, que es la investigación preparatoria, que es la que sí el 117 no habilita a la fiscal de la Nación. La acusación constitucional que se refiere a la denuncia por traición a la patria es otra vía diferente, absolutamente diferente, que tiene incluso otros bienes jurídicos cautelados. Se lo decía porque entiendo que lo que está viendo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es una suspensión por traición a la patria, es algo que yo lo haya entendido mal. Ese es un tema de que debe dilucidar el Congreso si es que se puede acusar al presidente formalmente en la subcomisión por traición a la patria. Traición a la patria, recordemos que sí está en las excepciones del 117, o sea, sí se puede acusar a un presidente de la República por impedir las elecciones o por traicionar a la patria. Esto es posible, técnicamente es posible, pero corre de una manera paralela, diferente que la suspensión del 114, de la que habla el 114, al igual que no tiene nada que ver con la posibilidad de la vacancia presidencial, que es otro artículo de la Constitución y que se puede dar por otros motivos. ¿Se puede o no se puede suspender al presidente de la República desde el Congreso con un trámite reglamentario o determinado? Dentro de la acusación constitucional yo lo veo sumamente difícil. ¿Por qué? Porque la acusación constitucional es un procedimiento relativamente breve que requiere aprobación en la subcomisión, en la comisión permanente y luego en el pleno, y que puede ser realizado perfectamente en un mes o algo más, si tiene voluntad política. No es necesario realmente suspender al presidente en el ejercicio del cargo, porque es poca la influencia que puede ejercer dentro del Congreso, haciendo valer su cargo, el poder que conlleva el ejercicio de su cargo. Diferente es, por ejemplo, cuando se trata de investigaciones a cargo del Ministerio Público. Allí sí puede, en el ejercicio mismo del poder, puede conminar, desaparecer testigos, puede enviar al extranjero en aviones de la FAP a personal de su entorno para evitar que declare. Allí sí, para una suspensión temporal vía artículo 114, sí procede la necesidad de suspender al presidente. Muy bien. Quería entrar también un poco al terreno del artículo 117. He escuchado a diversos analistas, inclusive el doctor Francisco Eguiguren, decir, yo creo que tiene razón, que el artículo 117 ya no tiene razón de ser en las actuales circunstancias del país y del mundo, que debiera derogarse. Pero él se preguntaba, ¿por qué han pasado 30 años, si no es más, y sin embargo ningún gobierno, ningún congreso ha trabajado la idea de derogarlo? ¿Qué se puede hacer con el artículo 117 de la Constitución, doctor?
El 117 es parte de la Constitución histórica del Perú. O sea, no es una novedad del 93 ni una novedad del 79, ni siquiera del 33. Es parte de la historia del Perú porque nunca hemos tenido realmente un presidente que desde antes de juramentar se dedique a planificar hechos que constituyen delito de corrupción. Y eso es lo que son los indicios. Pero que nos eso no lo presentan la sabíamos, realidad. eso no lo sabíamos. Pero antes del año ya estallaron los escándalos. Con Belaúnde, incluso con Velasco, los posibles escándalos con Kuczynski, aparecieron ya después. Alan García, después han aparecido, y en muchos casos ni siquiera ha habido pruebas. Hasta hoy en día no hay pruebas, no se encuentran testigos. Bueno, Toledo está por ser extraditado. Y es posible también que el preso. caso se caiga. PPK tiene detención domiciliaria. Sí, y es posible que esos casos también se caigan en virtud de la magnitud de lo decidido por Odebrecht de no declarar y lo decidido por el pueblo brasilero de que aparentemente ha votado por un corrupto. Entonces, estamos en una situación sumamente difícil. Es inusitado que un presidente tenga 6 carpetas fiscales de investigación al año de su gobierno. Lo que implica de que hay que ser realmente creativo. Pero el 117 tiene ahí una misión: evitar que un presidente de la República normal, un político normal, con cosas buenas y cosas malas, tenga que dedicar sus horas, su trabajo, a defenderse de acusaciones de la oposición. Que el artículo 117 lo proteja. Así es, esa era la idea. Ahora, que en el futuro cabe revisarlo, por supuesto. En el futuro deberíamos tener un impeachment, una acusación constitucional por cualquier delito, pero en 2 cámaras, como es en Estados Unidos. Por tanto, en Estados Unidos es difícil que un solo partido tenga liderazgo de ambas cámaras, mayoría en ambas cámaras. Por eso, y más aún en el Perú, es necesario un bicameralismo donde la Cámara de Diputados investigue y acuse al presidente ante el Senado. Y el Senado, como fue con Clinton o con Trump, decida si en virtud de la acusación, en virtud de los indicios, el presidente de la República debe ser apartado del cargo o no. Entonces, esos son criterios políticos jurídicos que cabe tener, pero ya eso será en materia de una próxima reforma constitucional y no ahora. Ahora se trata de salir del problema de la mejor manera posible. Estamos terminando la entrevista. Yo quería dedicarme los 2 últimos minutos a hablar un poco sobre el contexto político y la marcha del día sábado. Han habido, algunos dicen, entre 20 a 40.000 personas en Lima en la movilización. Otros dicen que de repente incluso un poco más. El asunto es que el contexto político, ya lo sabemos todos, es harto complicado con un presidente como el que tenemos. En ese contexto, la oposición tampoco, digamos, asume un protagonismo honesto, decente, que motive a que la gente lo siga. No estamos dejando mucho espacio a la violencia que puede representar Antauro Humala. La violencia de Antauro Humala va a tener su espacio en las próximas elecciones y seguramente protagonismo importante en los próximos años. Pero el problema que tenemos en este momento es que estamos gobernados aparentemente por un presidente corrupto, que por lo menos no está colocando en manos de la justicia a los personajes de su entorno familiar y personal que han delinquido. Eso es lo elemental que debe un presidente de la República, un hombre de Estado, ejercer por encima de las simpatías o del cariño familiar que pueda sentir por cualquiera de sus miembros. Lo principal es el compromiso que tiene con el país, y eso es lo que ha salido a reclamarle la marcha del sábado, que ha sido una marcha, curiosamente, donde no han predominado los jóvenes, donde no han predominado... ¿A qué se debe? Los jóvenes tienen un pensamiento político desde hace muchos siglos, un pensamiento político diferente que los mayores. Los jóvenes
salen a la calle cuando se indignan y cuando tienen el apoyo del aparato de sus profesores. Pero ¿quién no se indigna ahora? Mucha gente. La corrupción tiene una mordaza espiritual en los latinoamericanos. Brasil, aparentemente, ha votado por un presidente que a todas luces es corrupto, que fue condenado por corrupción y que solamente fue librado por el tribunal, que lo preside una persona nombrada por Dilma, por el anterior presidente socialista, por formas de procedimiento. O sea, nadie ha establecido que Lula no es culpable de todos los delitos de corrupción que se le han encontrado. Y así todo, la mitad de Brasil ha votado por Lula. En nuestro país, en las encuestas de opinión, casi el 40% no está de acuerdo con que se vaque a Castillo. Y 26% está a favor de Castillo. Lo que significa de que en los peores escenarios de corrupción, no solamente de corrupción, sino de falta de proyectos, de falta de una visión de país, de falta de un rumbo político, en los peores momentos, el Perú, al igual que Latinoamérica, está adormecido por esos temas. ¿Ante cuáles insurgimos? ¿Ante cuáles nos rebelamos? La canasta básica familiar, la economía familiar. Pero económicamente también estamos mal, según las informaciones que aparecen todos los días. Pero son cifras económicas. La gente de la calle no la sufre todavía. La falta de cosechas, la falta de fertilizantes, la inflación, la falta de empleo, mis estudiantes, que ahora ya no tienen en diciembre la renovación de sus convenios ni de sus contratos, la van a sentir el próximo año recién. El próximo año va a ser realmente duro para el país y van a haber manifestaciones, si es que continúa Castillo o si no hay un cambio de rumbo sustancial, va a haber un gran descontento, pero por el bolsillo. Por temas de valores espirituales, morales, como la corrupción, es muy difícil juntar. Al contrario, ha sido muy meritorio sacar a la calle a 40.000 personas sin... Me parece que hubieron 40.000. Yo creo que ha existido entre 30.000 y 50.000. ¿Lo vio usted? Yo he estado en la calle. Correcto. Yo he estado con un colectivo que es un grupo que estamos tratando de resurgir al PPC después de un año de prácticamente parálisis, donde está Carlos Neuhaus, el gran gestor de los Panamericanos. Allí también está Javier Bedoya de Negri. Javier Bedoya de Negri, que es un abogado importante y actual regidor de San Isidro. Y queremos resurgir al PPC, básicamente no porque lo necesitemos profesionalmente o económicamente, sino porque es imprescindible generar partidos moderados, partidos de centro, centro-derecha, centro-izquierda, que puedan evitar ese inmenso vacío que existe, por ejemplo, hoy en Brasil, entre un Bolsonaro y un Lula. Tiene que haber grandes partidos moderados, grandes partidos de centro, que sostengan a la sociedad y le den una esperanza de un mejor mañana. Fíjese, la marcha fue el 5, el sábado, ¿verdad? Ahora se proyecta una nueva marcha para el día 10, pero de otro sector, que busca que el Congreso se vaya. Así es. Y eso es polarizar. Se está repartiendo dinero y engañando a mucha gente humilde, campesinos, que... El gobierno está repartiendo dinero. Sí, claro. O sea, esas marchas, esas movilizaciones son auspiciadas. De la misma manera en que es difícil sacar a la calle a gente de clases medias, clases populares, trabajadoras, un día donde descansan con su familia. Imagínense lo difícil que debe ser sacar a gente que trabaja en el campo, movilizarla hasta Lima a cambio de nada. Obviamente tienen que darle sustento, alimento, alojamiento y luego alguna ganancia, porque esas son personas que trabajan los 7 días de la semana. Correcto. El gobierno de Castillo está financiando la marcha del 10. Es evidente, eso es evidente. Primero porque es insostenible pensar de que la gente va a venir y va a dedicar 15 días con el posicionamiento político del presidente de la República. Eso solamente lo podría hacer partidos organizados, y no es el caso. Y segundo,
porque ya hay denuncias en diversos medios de comunicación de que se está prometiendo a colectivos agrarios, a colectivos rurales, dádivas, preventas, porque una cosa es sacar a estudiantes o sacar a profesionales a la calle y otra cosa es reunir el mismo número, pero de gente que no tiene un trabajo productivo. Estamos al final del túnel y por lo tanto ya se podría decir que al fondo vemos una luz. No, gracias por saber, pero no. Yo en estos casos solo soy pesimista. Yo creo que recién el próximo año, con la debacle económica, es que recién la población en general del Perú se va a dar cuenta de las consecuencias en sus bolsillos, en sus hogares, de este desgobierno del 2022. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted.